Bienvenidos a todos, buenas tardes. Días todavía, ¿verdad? Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a la Jornada Nacional de Arte y Cultura del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Fondo de Cultura Económica. Y hoy nos hace el honor de acompañarnos la doctora Herminia Pasante, la cual nos dará una charla y les hablaré un poco de su trayectoria, solamente un poco, porque como sabemos tiene un amplio currículum. Y bueno, la doctora Herminia Pasantes es bióloga, maestra en bioquímica por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo. Además, es investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra científica sobre los mecanismos de regulación del volumen de las células nerviosas tiene amplio reconocimiento nacional e internacional. Ha sido conferencista, invitada en reuniones sobre su tema de estudio en más de 20 países y cuenta con cerca de 200 publicaciones y más de 8,000 citas. Es pionera en la investigación en neuroquímica en México y es miembro y parte del Consejo de las Sociedades Científicas más importantes en neurociencias en el país y en el extranjero, y los cuerpos editoriales de revistas nacionales e internacionales. Igualmente, es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias y del Seminario de Cultura Mexicana. A través de sus más de 5 décadas de investigación y docencia, ha formado un número importante de investigadores establecidos en el país y en el extranjero, y transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Su trayectoria ha hecho merecedora de numerosas distinciones. Entre las más importantes destacan el Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes que recibió en 2001. Su interés por la investigación de las neurociencias se plasma en artículos, libros y demás. En el Fondo de Cultura Económica publicó De neuronas, emociones y motivaciones, título número 158 de la colección La Ciencia para Todos. Y bueno, este es un poco de su semblanza. Les dejo con la doctora. Bienvenidos a todos y muchas gracias a los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales y de nuestra plataforma Zoom. Recuerden que al final de la charla habrá una ronda de preguntas y respuestas. Y por supuesto, a los presentes también muchas gracias por acompañarnos. Adelante, doctora. Vamos a hablar del cerebro, que es un tema verdaderamente fascinante. Y vamos a hablar de un aspecto particular del cerebro, que es el de las emociones. Normalmente pensamos en el cerebro como algo que nos permite hacer cosas de razonamiento, de conocimiento, pensar, en fin. Pero también en el cerebro se procesan y se identifican las emociones, como estar tristes, como sentir placer por las drogas, cómo enamorarnos, cómo tomar decisiones, disfrutar de la comida. Todo eso está en el cerebro. Y el cerebro es lo que nos hace humanos. Cuando el cerebro muere, la persona puede seguir viva, pero ya no es humana. El cerebro es lo que nos hace humanos. Y cómo funciona el cerebro, pues es a través de las neuronas. Las neuronas son y sobre todo la conexión entre las neuronas es lo que nos permite hacer todo lo que hace el cerebro, absolutamente todo. Entonces, les muestro aquí una neurona con sus componentes. El cuerpo de la neurona, la parte esta que se llama axón, que es la que forma los nervios. Los nervios son haces de axones. Con esta parte se comunica la neurona, con la parte final del axón, se comunica esa neurona con otra. Y eso es, como les digo, la base de la función cerebral. Entonces, vean, esta parte que tenemos aquí es la neurona, el axón y las dendritas, que son estas ramificaciones laterales que son muy importantes para establecer conexiones. Esta es la parte terminal del axón. Esta es la neurona que va a mandar el mensaje y esta es la neurona que lo va a recibir. Pero fíjense ustedes todo un espacio aquí entre las dos neuronas. Y como el cerebro usa un lenguaje eléctrico, las cargas eléctricas no pueden saltar de una neurona a otra. Entonces se necesita un puente para atravesar este pequeño espacio. Y ese puente lo constituyen moléculas químicas que son los neurotransmisores. Entonces, para que una neurona se comunique con otra, y que, como digo, es la base de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que enseñamos, lo que creamos, todo está basado en la comunicación en las neuronas.
Entonces, los neurotransmisores, los neurotransmisores se localizan están almacenados en estas vesículas. Esta es la microfotografía real, están almacenados en la vesícula. Cuando la neurona quiere mandar un mensaje, el neurotransmisor sale de las vesículas, atraviesa el espacio del que hablábamos y se comunica con una molécula que está en la neurona que recibe el mensaje. Ese es un receptor. Es como si fuera, de manera muy simple, la comunicación entre una llave y una cerradura. Pero la comunicación tiene que estar muy bien regulada, no puede estar comunicándose una neurona con otra de manera excesiva, tiene que hacerse en perfecto equilibrio. Y para eso los neurotransmisores tienen que ser removidos de aquí del espacio entre las dos neuronas. Y eso se hace a través de transportadores. Les pongo aquí un transporte que vinieron ustedes. Al fin se van los neurotransmisores y se acaba la comunicación entre las neuronas. Ahora, hay muy pocos neurotransmisores para todo lo que hace el cerebro. Entonces, un neurotransmisor no hace nada más una sola cosa, hace muchas cosas. Y la diferencia entre, por ejemplo, en el caso de los neurotransmisores que tienen que ver con las emociones, que son la serotonina, la dopamina la diferencia es los receptores. Hay muy distintos tipos de receptores, pero por ejemplo, la dopamina no solo sirve para las emociones, vamos a ver, es fundamental, sino también, por ejemplo, para el movimiento. La gente que tiene Parkinson tiene un defecto en la dopamina. La gente que tiene esquizofrenia tiene un exceso de comunicación a través de la dopamina. Entonces, estos neurotransmisores son pocos, pero sirven para muchas cosas. El control del dolor, por ejemplo, está a través, a través de las endorfinas, que es nuestra morfina natural. Vamos a hablar de eso más adelante. Los endocannabinoides son también neurotransmisores y tanto las endorfinas como los endocannabinoides se descubrieron por los efectos de la morfina y por los efectos de la marihuana. Entonces, primero se conocieron lo que hacían las drogas y luego se investigó por qué. Y al estar investigando se encontraron estos neurotransmisores. Y luego hay dos neurotransmisores muy importantes, que son el ácido glutámico y el ácido gamma-aminobutírico o GABA. El ácido glutámico es el gran excitador del cerebro y el GABA es el gran inhibidor, es el freno. Todo eso tiene una gran importancia para la función cerebral. Ahora, seguramente, o tal vez ustedes han oído hablar del proyecto del conectoma humano. Es un proyecto en el que se estudian todas las conexiones de las neuronas en el cerebro. Es un proyecto de una magnitud verdaderamente impresionante. Y ya están saliendo los resultados. Y nos muestran lo que ya sabíamos un poco de manera intuitiva, que no hay un solo cerebro igual. Cada uno tenemos un cerebro distinto. Cada uno de los miles de millones de habitantes del mundo tiene un cerebro diferente. Y se puede establecer una huella cerebral tan precisa como una huella digital. En estas conexiones está definido el carácter, la inteligencia, los rasgos de personalidad, el talento para las matemáticas, para los deportes, el que las personas sean tranquilas o las personas sean intensas, como ahora dicen ustedes, que me encanta el término. Todo eso está dado por la conexión entre las neuronas. Entonces, es fundamental y vamos a ver que muchos de los temas que se tratan, todos tienen que ver con la conexión entre las neuronas. Como les decía, vamos a hablar de emociones, cerebro y emociones. Hay dos partes cerebrales, dos circuitos cerebrales muy interrelacionados. El primero es el circuito de recompensa, que se llama. En este circuito, vean ustedes, está formado por grupos de neuronas. Una se llama el área tegmental ventral, el otro se llama el núcleo accumbens
Y en la comunicación entre estos dos núcleos neuronales están todas las emociones, la felicidad, todo lo que nos da felicidad, la comida, el sexo, las drogas, la amistad, el amor, todo se genera en este circuito neuronal. Desde luego alimentado por los estímulos externos, desde luego, pero allí se genera. ¿Y dónde se percibe? Pues en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más humana del cerebro, es la que se desarrolló más tarde en la evolución y es allí donde se perciben las emociones. Se generan en estas neuronas y se perciben en la corteza prefrontal. Esas son en general las de la felicidad. Pero hay otra parte, otro circuito que incluye esta región de manera muy importante, que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el lugar donde se generan todos los sentimientos negativos, la ira, la agresividad, el miedo, todo eso se genera en esa parte del cerebro. Otra vez, a través de los estímulos que llegan de fuera. Nos enojamos porque algo nos vino de fuera. Pero ¿dónde se siente eso? ¿Dónde se procesa? ¿Dónde vamos a sentir eso? Es en esta amígdala aquí. Entonces tenemos un circuito como de felicidad y un circuito como de infelicidad. Y están muy relacionados uno con el otro. Entonces, vamos a hablar de algunas de las patologías que por desgracia también se dan en los jóvenes, como son la ansiedad, el estrés, la depresión. En ese caso, lo que sucede es que el circuito de recompensa está bajo, está inhibido, está trabajando a medio vapor y el circuito de la infelicidad está activado. Y entonces vienen este tipo de emociones negativas. La depresión es de dos tipos de manera general. La depresión reactiva, que es la que uno siente en reacción, en respuesta a algo que está pasando. Si usted lo dejó la novia o el novio, pues van a sentir tristes, algunos más que otros, y pueden llegar a estar en un estado muy decaído, donde tengan estas características, esa irritabilidad, no quieren hacer nada, tienen baja autoestima, que por algo los dejaron, los sentimientos de culpa, pero eso es reactivo porque les pasó algo. Pero puede ser que la persona esté perfectamente bien, aparentemente todo el entorno le es muy favorable, no es agresivo, y sin embargo empieza a mostrar todo este tipo de trastornos del estado de ánimo. Eso entonces ya estamos hablando de una depresión endógena, de una depresión clínica que requiere atención médica. Entonces es muy importante porque tal vez en sociedades más evolucionadas, más ilustradas como la Ciudad de México, pues eso ya está permeando mucho. Si hay un estado de este desánimo, de desincentivación, es que algo no anda bien. Y entonces se debe intentar el tratamiento médico o psicoterapia. La psicoterapia y la farmacoterapia van de la mano, se complementan, pero hay que acudir al psicólogo, al psiquiatra o a los dos y buscar el alivio. Hay que desestigmatizar a los psiquiatras. Un psiquiatra es igual que un gastroenterólogo, igual que un otorrinolaringólogo. Va uno al psiquiatra porque tiene un desequilibrio químico en el cerebro, no está loco, no pasa nada, pero van a tener una resolución. Entonces, tanto la psicoterapia como la farmacoterapia les pueden ayudar a salir de la depresión. Entonces, también hay estados depresivos de esta naturaleza en jóvenes, pero ustedes pueden estar en contacto con alguien de su familia que tenga una depresión profunda y entonces transmítale este tipo de cosas. Es algo
de la bioquímica del cerebro, de estos circuitos cerebrales que está desajustado. Y hay que ajustarlo. Y ellos no pueden hacer. Ahora, la ansiedad. La ansiedad es el mal de nuestro tiempo. Pues, ¿cómo no va a ser con todas las cosas que nos están pasando? Llegan estos tipos tremendos, nos llegan desempleo, nos llegan tantísimas cosas que nos están causando estrés y ansiedad, que no son exactamente la misma cosa, pero están también muy relacionados igual con la depresión. La ansiedad se puede presentar en todas las edades, y este trastorno de ansiedad generalizada, y también tiene estas características que ustedes ven aquí. Ahora que es 2 veces más frecuente en las mujeres, no estoy segura de que probablemente esté cambiando. Pero es el estado de ansiedad que también se puede resolver con psicoterapia. La psicoterapia es una cognitivo-conductual que ayudan muchísimo a resolver estos problemas de ansiedad. Ustedes pueden sentirse ansiosos. Seguro, no se lo tengo que describir, seguramente se han sentido ansiosos porque sus padres perdieron el empleo en la pandemia, porque algo, ustedes no tienen suficiente dinero para seguir estudiando. Sí, yo, muchísimas circunstancias de fuera pueden crear ansiedad. Y ahí sí yo recomendaría inicialmente la psicoterapia. Solo si la psicoterapia no funciona, entonces podemos ir a la farmacoterapia. Porque si bien los fármacos antidepresivos no son adictivos, eso por favor también es algo que hay que difundir, que si alguien tiene un cuadro severo de depresión y le recetan antidepresivos, los tome con tranquilidad, sabiendo que puede dejar cuando ya no sean necesarios y no son adictivos. En cambio, los ansiolíticos sí tienen un cierto potencial de adicción. Entonces, pues ya si por ejemplo, las personas en estado de depresión o en estado de ansiedad extrema tienen pensamientos recurrentes de suicidio o así, pues entonces hay que tomarlo, aunque luego veamos ya cómo se resuelve esta posibilidad de adicción. Entonces, el estrés es un componente tanto de la depresión como de la ansiedad. Puede ser un detonante de la depresión y puede ser un componente de la ansiedad. El estrés también se percibe en el cerebro. Todas las emociones se perciben en el cerebro. No, el corazón es una bomba bombísima que nada más sabe bombear sangre, bueno, importante, pero no tiene nada que ver con las emociones. Entonces, el estrés se percibe en el cerebro y entonces el cerebro manda una señal para, en el caso del estrés, la señal que manda el cerebro que se siente estresado es a través de una hormona, la corticotrofina, que se libera, se almacena y se libera de la hipófisis, y luego otra hormona, la adrenocorticotrofina, que se libera de las glándulas. Y el resultado es el cortisol. El cortisol es como un arma de 2 filos, porque ayuda mucho en condiciones normales para mantener la situación en calma, la situación normal, pero si hay un exceso de cortisol, entonces viene el estrés. Un estrés muy fuerte que puede resultar difícil de controlar. Entonces, un exceso de cortisol es causante del estrés. ¿Y cómo se contrarresta el exceso de cortisol? Pues con una hormona muy interesante, la oxitocina de la que ustedes han oído hablar. Esta hormona es una hormona que inicialmente se conoció porque para inducir el parto, junto con la vasopresina, activa el músculo listo del útero y induce el parto. Pero después se vio que tiene que ver con el apego de la madre con el hijo. Es una hormona del apego, es una hormona de la cercanía entre las personas. Se vio, pues, que no es nada más entre la madre y el hijo, sino es entre todos los personas. ¿Y cómo se libera la oxitocina? No se puede comprar en la farmacia, desafortunadamente, y se libera con el contacto físico.
Por eso los novios se toman de la mano, por eso las parejas viejas van del brazo, todo ese contacto físico libera oxitocina. Y la oxitocina es lo que está haciendo este joven de ponerle la mano en el hombro a la chica, le está liberando oxitocina. Entonces, no dejen el contacto físico. Bueno, no, a ustedes jóvenes tal vez no les necesito recomendar eso, que no sepan, pero es importante esta cercanía física porque es lo que libera la oxitocina y ayuda mucho a contrarrestar el estrés. Las palabras, pero las palabras que liberan de un abrazo o de una mano en la espalda, esto libera oxitocina. Entonces, la oxitocina contrarresta el cortisol. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre, de lo que se cuenta en la segunda parte de este libro, que es los trastornos del cerebro. Nada más les voy a hablar de los trastornos que ocurren desafortunadamente en los jóvenes. Uno de ellos es el trastorno del espectro autista, que antes se conocía nada más como autismo. Se amplió, digamos, la definición porque es un espectro muy amplio desde un autismo que se llama de bajo funcionamiento, que incluso mentalmente las capacidades mentales están, digamos, por abajo de la media, hasta los jóvenes que tienen este síndrome de Asperger, que tienen inteligencia por encima de lo normal. Entre esos dos extremos hay toda una gama. Es un trastorno del neurodesarrollo que antes de hablar de esto del neurodesarrollo, todos los del espectro de la gama del espectro tienen una cosa en común, una sequía emocional. Sus emociones están inhibidas o no hay manera de que las expresen, no hay contacto visual. Eso desde los niñitos autistas que están en la cuna y no tiran los bracitos para que los saquen de la cuna y no le sonríen a la mamá, hasta el joven con Asperger que es inteligentísimo, pero nada más no se puede relacionar con los demás emotivamente. Entonces, eso es la característica de todo el espectro. Es un trastorno del desarrollo, es la patología neurológica más compleja que hay y desafortunadamente no hay fármaco. Las vías de conexión no se hicieron bien durante el desarrollo porque hay casi 100 genes con una mutación. Entonces es complejísimo el problema. La única forma de ayudar a estos niños y jóvenes es las terapias. Entre más pronto empiecen mejor, porque el cerebro es más plástico y puede rehacer estas conexiones que no están bien hechas. Entonces, por favor, también transmiten ustedes el mensaje de que si hay alguna sospecha de que un niño pequeño puede tener autismo, pues el tratamiento debe comenzar de inmediato. En algunos casos estos del espectro se afecta el lenguaje y niños que hablaban bien a los 2 años y medio, 3 años dejan de hablar porque se inhibieron las conexiones que permitían el uso del lenguaje. Entonces es una patología verdaderamente muy difícil y desafortunadamente es más usual de lo que pensaríamos. En efecto, 4 veces o hasta 5 veces mayor en los niños que en las niñas. Y aparentemente la razón es porque el cerebro femenino es más resistente a las mutaciones durante el neurodesarrollo. Entonces, cuando ya no se puede, entonces esos casos de mujeres o de niñas con autismo generalmente están en la parte baja del trastorno, tienen trastornos de baja capacidad intelectual, en fin. Pero sí es mucho menor en las niñas que en los niños. El otro trastorno que desafortunadamente es de la juventud también es un trastorno del desarrollo, también es un trastorno de un proceso de reacomodo de las conexiones
condiciones dinámicas que ocurren justamente en la adolescencia. Entonces, ahí vuelve a haber un ajuste, lo vamos a ver un poquito más adelante, y en ese momento aparentemente es cuando no se establecen bien las conexiones y aparece esta enfermedad que es muy compleja. Ustedes pueden ver, tiene, para la parte que nosotros nos interesa, está la de los signos negativos, que es también otra vez una sequía emocional, una falta de interés por, o una falta de capacidad para amar, para sentir emociones. Todo estos síntomas afectivos son característicos de la esquizofrenia. Los otros, los positivos, son aterradores, como las alucinaciones auditivas, imagínate. Es una patología muy devastadora, pero afortunadamente hay un grupo de fármacos, los antipsicóticos, que alivian justamente parte de estos signos positivos. Entonces hay esperanza de curación, aquí sí, a través de la farmacoterapia. Vamos a pasar a la tercera parte, o la cuarta, no sé por qué, en qué momento me salté algo. No, una, dos, bueno, vamos a pasar a esta, que es los mecanismos de acción de las drogas, cómo modifican las emociones las drogas. Para mí es verdaderamente impresionante cómo puede haber sustancias en las plantas, en un árbol de coca en Perú, o en un cactus ahí por San Luis Potosí, en el desierto, o en una liana en el Amazonas, imagínense nada más. Y sin embargo, lo que sucede es que, déjenme saltar esta, se parecen a los neurotransmisores. Es verdaderamente increíble que, por ejemplo, en la amapola, la flor de la amapola que crece por ahí muy bonita, tenga una sustancia que es la morfina, vean ustedes, que tiene un pedazo de su molécula que se puede poner encima de la neurotransmisor endorfina, exactamente igual, ven, idéntica. Y entonces sirven, actúan como llaves falsas. Y entonces abren los receptores que normalmente abrían solo las endorfinas con mayor potencia. Vamos a ver un poco más después de esto. Ahora ven ustedes cómo las anfetaminas, bueno, las anfetaminas son creación de laboratorio, lo mismo que el éxtasis, pero ven ustedes otra vez la similitud. El éxtasis, que sí es una droga creada en el laboratorio, pero vean ustedes, tiene una molécula, estructura molecular, aquí está, la estructura molecular se puede acomodar exactamente como la serotonina, como una parte de la serotonina y también de la dopamina, que son los neurotransmisores que tienen que ver con la dopamina y la serotonina son los neurotransmisores de la felicidad y de la intensidad. ¿Y cómo es posible que hay cosas que están en las plantas, como ven ustedes aquí, que se parezcan tanto? ¿Cómo es posible que la ayahuasca, la liana del Amazonas, tenga una molécula y se parece absolutamente? La dimetiltriptamina es la de la ayahuasca. Vean ustedes, se puede acomodar perfectamente aquí encima de la serotonina y engaña al receptor. Entonces, la engaña, pero, digamos, no actúa igualito que el receptor, actúa no igualito que el neurotransmisor, sino se queda latiendo y tiene efectos superiores al neurotransmisor. Vean el LSD, también creado en el laboratorio. ¿Se acuerdan de la historia muy bonita de que descubrió el LSD? Era un científico suizo que estaba buscando algo para me acuerdo. El caso es que piró un poco de esta, que es la dietilena del ácido lisérgico, y empezó a sentir las cosas de los psicodélicos, empezó a
a tener este tipo de reacciones que despiertan los psicodélicos. Se fue a su casa en bicicleta porque era la guerra y no había gasolina. Y al día siguiente dijo, ¿cómo hice este LSD? Y se tomó una cantidad tal que afortunadamente los psicodélicos no matan porque si no se hubiera muerto. Pero ya no pudo hacer nada, su ayudante le tuvo que llevar en bicicleta a su casa y ahí esperar a que se le pasaran los efectos. Y el día que su ayudante lo llevó a su casa, ahora es el Día Mundial de la Bicicleta. Entonces, pues, bueno, son anécdotas interesantes. Entonces, actúan así las drogas porque te parecen transmisores. Y evidentemente donde actúan, pues en el circuito este de la felicidad. Por eso se siente felicidad con la droga, por eso te gusta, porque son efectos muy placenteros. Entonces, te generan ahí en el circuito de recompensa, en el núcleo accumbens, en el área ventral tegmental. Algunos actúan en uno de los núcleos, pero como los dos están muy interconectados, los efectos son lo que son para cada una de las drogas. Bien. ¿Cómo actúan las drogas? Algunas estimulantes como la cocaína y las anfetaminas. La cocaína lo único que hace es bloquear el transportador de la dopamina. Entonces, como hablábamos del autobús ahí, pues la cocaína se mete y ocupa las 3/4 partes del autobús y ya no hay lugar suficiente para que todo el neurotransmisor, ese que estaba aquí en el espacio, ya se remueva de esta zona y entonces se queda allí. Y ese quedarse allí es lo que hace que percibamos todos estos efectos tan interesantes de la cocaína. Ahora, las anfetaminas hacen lo mismo que la cocaína, pero hacen mal. No nada más tiene estos efectos tan interesantes y tan importantes, sino que, por ejemplo, tiene un aumento en la autoestima. Eso, como yo muchas veces platico, es algo muy interesante porque uno piensa que la autoestima es el que uno se ve en el espejo, ¿okay? Qué bonita. O uno recibe elogios de la gente, qué inteligente o qué elegante o qué popular. Sube la autoestima o baja al revés. Bueno, pues si uno toma una pastillita de anfetaminas, le sube la autoestima automáticamente y entonces uno se siente verdaderamente súper. Pero nunca se les ocurran probar las anfetaminas porque son terribles, por la sencilla razón de que crean una comunicación excesiva de la dopamina. Y esta comunicación excesiva de la dopamina es lo que ocurre en la esquizofrenia. Desde el punto de vista de alteración nerviosa, lo que pasa en la esquizofrenia es que es una doble conversación de la dopamina. Pues esto pasa lo mismo, es una doble conversación de la dopamina, de las neuronas que usan dopamina, y entonces el uso prolongado y abusivo de las anfetaminas puede producir un cuadro similar a la esquizofrenia, irreversible. Entonces, por favor, muchachos, fuera de las anfetaminas. El éxtasis, bueno, el éxtasis pasa. Mejor no, pero ya sí tienen que. Entonces, las anfetaminas no nada más bloquean el transportador, sino que aumentan la liberación de la dopamina de las vesículas sinápticas. Bueno, aumenta la liberación de las vesículas sinápticas, aumenta la síntesis, tiene efectos en varios lugares, no nada más en el transportador. Entonces, por eso es mucho más potente que la cocaína. El éxtasis es especial, ¿cierto? Porque también a mí me parece extraordinario que una molécula cause en la persona
que ha ingerido la droga, la sensación de ser querido, digamos, los médicos que llaman empatía. Pero bueno, lo que reportan los adolescentes que consumen el éxtasis es que se sienten aceptados, se sienten queridos por los demás. Es maravilloso, es como una pastilla que hace que me sienta querido. Bueno, y como los adolescentes, pues ya están acercándose a cuántos años tienen en promedio. ¿Como cuántos? Entre 16 y 18 No, son menos. Bueno, entonces, tal vez ustedes tengan razón en que, o usted tenga conmigo, en que les diga que los adolescentes pues quieren ser aceptados, son medio tímidos en las relaciones con el otro sexo, y quieren ser aceptados. Y cuando consumen el éxtasis, pues bueno, se sienten aceptados, se sienten queridos. Entonces, bueno, pues eso es porque plantan la serotonina y a la dopamina. Luego, conclusión, la dopamina y la serotonina son los neurotransmisores que hacen que nos sintamos queridos y aceptados. Son los neurotransmisores de la emoción. El potencial adictivo, bueno, lo vamos a ver más tarde. Ahora vienen estos que son tremendos, los opiáceos. La morfina, la heroína, el fentanilo, todos estos analgésicos. La morfina lo que hace es que suplanta a la endorfina, a la hormona natural, perdón, no la hormona, el neurotransmisor natural que controla el dolor. Las endorfinas están en nuestro cuerpo para controlar el dolor, pero de paso llegan ahí al circuito de recompensa y entonces nos hacen sentir contentos, activan ese circuito y nos hacen sentir contentos. Y bueno, pues la morfina que está ahí en la planta esa va a desplazar a la endorfina del receptor y entonces va a tener los mismos efectos que la morfina, pero mucho más, perdón, que la endorfina, pero mucho más intensos. Y sobre todo con el dolor también, si existe dolor. De hecho, la morfina es, quizá el fentanilo también, los analgésicos más poderosos. ¿Sí? Entonces, y de hecho, por eso se han recetado y por eso estamos en el problema que estamos, porque se receta para el dolor y son tremendamente adictivos, porque también tienen un efecto ahí en el circuito de recompensa que los captura por completo. Y entonces a las personas que están consumiendo estos opiáceos ya no les interesa nada, ya no les interesan otros placeres que se sienten en el circuito de recompensa, como el sexo, la comida, la belleza, etc. Ya no les interesa nada más que consumirlo. Son tremendamente adictivos y tremendamente, digamos, específicos para que sea ese el único interés. Ahora, ¿cómo actúan estas drogas? Déjenme ver si tengo actúan en el circuito de recompensa sobre el GABA, sobre el freno que les digo del cerebro. Este GABA, que es un inhibidor, es el que hace que no nos aloquemos con la felicidad y que no saltemos en la mesa o salgamos a la calle a gritar como locos porque estamos muy felices, ya sea porque hayamos consumido una droga o porque es la felicidad que nos está causando algo. El GABA dice, tranquilo, está bien que sea feliz, pero no exagere. Bueno, pues estas drogas, como tanto la marihuana como la morfina y el fentanilo, actúan sobre el inhibidor. Y entonces, si el inhibidor está inhibido, ¿qué pasa? Pues ya no inhibe. Y entonces sí, se siente esa felicidad de
asociada con las drogas. Entonces es un efecto sobre el receptor al GABA. Y eso es lo que hacen los opiáceos, pero también tienen efectos sobre neuronas que existen en todos lados. Ese es el problema. Las drogas llegan a todos lados, no llegan. Se siente lo que hacen las drogas y te recompensa, pero llegan a todos lados. Entonces, estas drogas llegan al bulbo raquídeo, que es donde están, esta parte del cerebro que ven ustedes aquí, donde están el núcleo cardíaco y respiratorio. Controla la respiración y el latido cardíaco. Y entonces inhiben esa respiración. Y vean ustedes, mientras que en una condición normal la respiración está como la ven ustedes aquí, pues con el fentanilo se apaga, se mueren, se acabó. Es así como actúan estos opiáceos. Ahora, la marihuana es una droga muy interesante porque no es, claro, viene de una planta que tiene 400 alcaloides, una cantidad enorme de sustancias activas, aunque la más activa es la que se conoce como THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. Ese es el fármaco, no es un fármaco, la sustancia, el principio activo que intenta el efecto psicoactivo de la marihuana. Entonces, una diferencia con las otras drogas es que si uno consume cocaína, va a sentir necesariamente lo que causa la cocaína. Si consume anfetaminas también. En cambio, si consume marihuana, los efectos son más individuales, menos estereotipados. Hay gente que le va muy bien, hay gente que no se siente bien. Ahora, también, como es la planta, no es la planta, si lo que están consumiendo es la planta, pues no hay la misma cantidad en la misma marihuana, el mismo tipo de marihuana. Los que consumen marihuana, pues saben que hay algunas mejores que otras. Y uno de los peligros de la ingeniería genética es que lo que han hecho con la planta de marihuana es que le están subiendo muchísimo la cantidad de THC, de Entonces, como se menciona aquí, algunas plantas contienen hasta el 50%, mientras que la natural tiene entre 4 y 10%. Entonces, también depende del tipo de marihuana que se esté consumiendo, la cantidad de tetrahidrocannabinol que está llegando, y así se pueden sentir los efectos. Ahora, ¿cuál es la marihuana natural? Tiene que haber una droga natural. La droga natural de la morfina es la droga endógena de la morfina es la endorfina. La droga endógena de las anfetaminas y la cocaína es la dopamina y la serotonina. La droga endógena de la marihuana es la de los endocannabinoides. Los endocannabinoides son estas moléculas que ven aquí. Aquí está el THC, aquí está la estructura del THC, y aquí está la estructura de los endocannabinoides de nuestra marihuana natural. Y por eso, otra vez, actúa como llave falsa. El THC desplaza en el receptor a estos dos endocannabinoides que tienen unos nombres complicados: araquidonil, etanolamina, araquidinoides. Entonces, estos son los endocannabinoides y son muy importantes. Están viendo ustedes, hay receptores para los endocannabinoides por todos lados, inclusive desde luego, en el circuito de recompensa, y por eso se tiene esa impresión. Entonces, eso con los endocannabinoides, y déjenme nada más irme un poquito adelante, ahorita volvemos aquí está. Los endocannabinoides tienen mucho que ver con la madurez del cerebro. Ustedes tengo que decirles que su cerebro no está maduro, para nada. Y no son las hormonas las que hacen que se porten los adolescentes. Es que su cerebro, en la parte de la corteza prefrontal, esta de aquí, que tiene que ver nada menos, controla nada menos que la percepción de riesgo. Por eso, muchos de ustedes adolescentes, a mí no me pasa. No, a los demás les pasa, pero a mí no me pasa, yo no tengo riesgo. El control de impulsos, no
no quieren hacer nada por controlarte, quieren las cosas y las quieren ya. Y eso muchas veces hace que tomen decisiones equivocadas. Entonces no están maduros en la justicia federal. De hecho, yo creo que a los 18 años ni siquiera deberían votar los jóvenes. No tienen capacidad completa para analizar las decisiones. Y sin embargo, creo que acaban de aprobar que los senadores ya pueden tener 18 años bueno, en fin, hay que esperar. Y miren, los endocannabinoides tienen mucho que ver, pero mucho que ver con esta maduración. Entonces, jóvenes, la marihuana no es tan mala, no es tan mala, pero sí es muy mala en los adolescentes que van a seguir con la maduración aquí. Entonces, espérense, por favor, quieren consumir marihuana. Espérense tener 21 22 años. Bueno, no digo que alguna vez la consuman en una fiesta, pero si ya andan en su casa o ya tienen su dealer y están en su casa consumiendo marihuana, no les hace nada bien para el cerebro, nada bien. Entonces, como cuánto tiempo tengo, todavía un poquito, bueno. Entonces, vamos a ver lo que está pasando con la adicción. Las drogas tienen muy diferente capacidad adictiva y no sabemos bien por qué. Sí sabemos que la heroína y la morfina son tremendamente adictivas, la nicotina tremendamente adictiva, el alcohol no tanto. El problema es el abuso del alcohol. Eso sí es terrible. Pero considerando que en el mundo, por lo menos en el mundo no islámico, todos tomamos una cerveza y un vino, muchísimos miles de personas, millones de personas usamos el alcohol con frecuencia. La cantidad de alcohólicos verdaderamente adictos al alcohol es poca. Entonces no es tan adictivo. En cambio, por ejemplo, el LSD, los psicodélicos no son adictivos, pero cuidado, cuando les venden el LSD no es impuro de eso, tiene un montón de cosas y porquerías de ser adictivas. Entonces, no conocemos los mecanismos que generan la adicción, pero alguna idea se tiene. Miren, en el cerebro normal, la gente percibe en el circuito de recompensa, percibe digamos, el placer que da la droga. Lo percibe moderadamente, digamos, de forma moderada, pero la corteza prefrontal tiene el control, absolutamente, tiene el control de los impulsos y hace que la persona tome la decisión de abandonar la droga o de no probarla porque el costo-beneficio es demasiado alto y entonces no la prueba y se acaba. Y la motivación para ir a conseguir la droga es bajísima. Si dice, si hay el impulso de ir, inmediatamente la corteza prefrontal le dice, a ver, y todo lo que te va a pasar, que vas a conseguir la droga, y entonces está bajo control y no va. En el cerebro adicto ya cambiaron todas las conexiones. El adicto tiene un cerebro enfermo y entonces no hay manera de considerarlo como un asunto de voluntad o un asunto de moral. No se puede, tiene que recurrir a terapias y a todo tipo de, digamos, de apoyo social que sea poder, poder revertir esta condición. Vean lo que pasa. Se exagera la percepción de la recompensa. Se piensa que es maravilloso el consumir la droga. Se exagera la memoria de la abstinencia, porque ese es otro problema muy serio de las drogas. El dolor de la abstinencia. En el caso de la morfina, el dolor es típico. Ahora les voy a explicar un poco por qué es el asunto de la... Entonces, exageran el placer de la droga, exageran el cuadro terrible de la abstinencia. Y eso los motiva, aumenta la motivación y se lanzan a buscar la droga. Entonces, estos circuitos están muy alterados. Y miren, lo que pasa con el cerebro es que tiene una gran capacidad de adaptación. Entonces, normalmente
están siendo las drogas naturales, están siendo los endocannabinoides, están siendo las endorfinas, la dopamina, pero todo esto es energéticamente un poco para el cerebro. Tiene que hacer muchas reacciones químicas, llevar a la droga al lugar a donde, llevar los neurotransmisores al lugar de la zona, entonces mantenerlos encerrados en las vesículas, todo eso le gusta mucho al cerebro. Y de pronto te das cuenta que le estoy dando algo que funciona, no igual que las drogas endógenas, sino mejor. ¿Qué pasa? Deja de hacer los neurotransmisores y deja de hacer los receptores. Entonces, normalmente, si tenemos un nivel de felicidad aquí, que es la que nos da el entorno, porque generalmente, a menos que seamos de esos monjes de mucha introspección, generalmente nuestra felicidad y felicidad viene del entorno, de lo que nuestra relación con los demás, en fin. Entonces, tenemos este nivel, el que está en verde, aquí está. Ahora, cuando consumimos la droga, tenemos los neurotransmisores que nos dan la felicidad, más la droga que está aumentando la felicidad porque está suplantando los neurotransmisores y entonces el nivel de felicidad es muy alto. Pero ¿qué pasa? Entonces el cerebro dice, bueno, voy a empezar a dejar de hacer los neurotransmisores. Entonces, para empezar, se necesita más droga que antes. Se llama poder, se llama así, pero sí, cada vez mayor cantidad de droga para llegar a esta ecuación de aquí vamos a suponer que está en 10 y está en 14. Bueno, pues resulta que en esta condición, poco a poco, ya está de aquí abajo, ya no es 10, sino es 9. Entonces, para llegar a 14 necesito más droga. O ya no es 8 y entonces necesito más droga. Y ya resulta que es 5 y entonces necesito la droga, ya no para llegar a este nivel normal de felicidad, sino simplemente para no sentirme tan mal, porque las drogas nuestras, las naturales, ya no están, porque se está confiando el cerebro en que las va a recibir. Entonces, la gente busca la droga ya no para sentirse bien, sino para no sentirse tan mal. Entonces, ese es el problema de la adicción. Bueno, unos 5 minutos para la parte esta del erotismo, la sexualidad y la orientación sexual. Las feministas y mucha gente de la sociedad dice que el cerebro de hombres y mujeres es igual. Mentira, no es igual. Afortunadamente, tanto para los hombres como para las mujeres. Hay algunas características muy notables, por ejemplo, la diferencia en el tamaño. Pero bueno, eso ya lo vimos. El cerebro de una vaca es mucho más grande que el cerebro de un ratón. Y no se puede decir que la vaca sea más inteligente que el ratón, para nada. Así también aquí el cerebro del hombre pesa más que el de la mujer, pero tampoco vamos a decir que por eso los hombres son más inteligentes que las mujeres. Y nomás les pongo el ejemplo que ven ustedes aquí, que el tamaño en promedio de los hombres, del cerebro de los hombres es 1,400 gramos, el de las mujeres 1,200 y el de Einstein 1,230. Entonces el peso no es importante, como pueden ver aquí. Pero sí hay características muy claras de diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres que pueden ustedes leer aquí. Entonces, en qué momento un cerebro se vuelve femenino o masculino? Eso sucede durante el desarrollo embrionario, cuando el embrión está en el cuerpo de la madre, está sometido a las hormonas de la madre, que son femeninas. Pero en la semana 13 o 18 empieza a formarse los testículos, empieza a liberarse testosterona de los testículos de un embrión, de un feto ya, que es de sexo masculino. Entonces la hormona empieza a llegar al cerebro. Y ahí entonces masculiniza al cerebro de los fetos que van a ser varones. Y el cerebro se masculiniza a través de una serie un poco complicada y un poco tanto paradójica de reacciones químicas
porque la testosterona, antes de masculinizar el cerebro, se convierte en estradiol, que es una hormona que luego es una hormona femenina, pero en este momento se contacta, se une a los receptores del estradiol en el cerebro y eso hace la masculinización del cerebro. Entonces, si no hay suficiente testosterona para hacer la masculinización, entonces se conserva la feminización. Para hacer esta reacción de la testosterona al estradiol, hay una enzima que no la puse aquí, que se llama aromatasa, es la enzima que produce que permite la reacción de la testosterona al estradiol. El estradiol se pega a los receptores y entonces se masculiniza el cerebro. Entonces, la orientación sexual, jóvenes, y eso quiero poner mucho énfasis, también se determina en esta etapa de la vida, en este momento de la vida, durante el desarrollo se define la orientación. Entonces, lo que va a pasar es que muy probablemente tiene que ver con todas estas reacciones que ven aquí. El cerebro va a ser más masculino o menos masculino dependiendo de si la unión, si la aromatasa, la enzima que transforma la testosterona en estradiol, actuó bien, hizo su reacción rápida y eficiente como debe ser, o no tan rápida o no tan eficiente. La unión a los receptores en el cerebro que van a masculinizar puede ser más fuerte o menos fuerte. Esto también puede pasar. Y el resultado es que puede haber modificaciones o matices en la orientación sexual. Y en un cerebro de un feto que va a ser un varón, puede haber una orientación homosexual, dependiendo de este tipo de reacciones y acomodos que existen en el cerebro, mediados por la testosterona, pero con una serie de pasos que es importante que se lleven a cabo de una cierta manera para que la masculinización sea completa. Y en el caso de las mujeres también ocurre así. Las mujeres homosexuales, yo siempre hablo nada más de homosexuales. No me gusta hablar de gays, lesbianas. Una persona que tiene interés por el mismo sexo homosexual, que acabó. Puede ser homosexual hombre o homosexual mujer. Entonces, en el caso de las mujeres, sí hay más evidencia de que esta homosexualidad puede deberse a un incremento en la testosterona circulante durante el embarazo. Y hay, por ejemplo, este padecimiento que, ahorita se me va a olvidar el nombre, pero en fin, hay una alteración hormonal que aumenta la testosterona circulante y ahí sí se ha observado que en las personas que tienen este trastorno, si el feto está recibiendo un exceso de testosterona, la orientación sexual de las jóvenes en el momento en que se manifiesta la orientación sexual es homosexual. Entonces, lo que yo quiero decir, por un lado, es que sí hay cambios muy notables en el cerebro nuestro, muchos pequeños cambios muy perfectamente reconocibles en el cerebro de los homosexuales, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, esta es una condición biológica y el cerebro, por ejemplo, de un hombre homosexual no es un cerebro femenino, no es un cerebro de mujer, es un cerebro particular para esa homosexualidad. Es otro tipo de cerebro. Entonces, y lo mismo pasa con las mujeres. El cerebro de las mujeres no es homosexual, no es un cerebro de hombre. Tienen algunas similitudes, por ejemplo, como lo que ustedes ven aquí en este estudio en rosa, que es donde se sobrelapan las características de hombres y mujeres, es poco. Entonces, es un cerebro diferente. Los homosexuales son un tipo de cerebro
diferente. Afortunadamente existen porque son una parte importante de la biodiversidad. Entonces, a mí me gustaría que ustedes mediten sobre este mensaje. Es una condición biológica y es una condición particular. No son hombres con cerebro de mujer, mujeres con cerebro de hombre. Y nada más termino con esto, siempre termino mis conferencias, para que ya lo vieron, ya saben de qué se trata. Hablando del enamoramiento es una emoción muy potente que obviamente se percibe en el circuito de recompensa, desde luego. Eso se ha estudiado con mucho cuidado. Estoy hablando del amor romántico, ese amor, ese high que se tiene cuando uno se enamora, que además es muy parecido al de la droga, muy parecido. Es la misma parte del cerebro donde se siente la misma falta de control de la corteza prefrontal. Cuando estamos enamorados podemos medio imaginar que la persona de la que estamos enamorados no es como quisiéramos y los demás nos dicen no te conviene por esto y por aquello, los papás, los amigos. La corteza cerebral no tiene ningún control sobre el circuito de recompensas y entonces ahí seguimos. Es adictivo, ustedes lo saben perfectamente, el enamoramiento es absolutamente adictivo, es como una droga, pero afortunadamente se desensibiliza, o sea, que no dura para siempre y se cae, porque cuando estamos así, la verdad es que puede bajar nuestra productividad en general, porque lo único que estamos es en el pensamiento del enamorado. Entonces, afortunadamente, luego cambia y pasa a un mecanismo, a una sensación de apego que ya está mediada por la oxitocina, no está mediada por la dopamina. Está mediado por la dopamina y no hay de eso. Y lo que es terrible es el síndrome de abstinencia, que a esta edad probablemente ya lo sintieron. El dolor del desamor es terrible, es igual de terrible, yo creo, que la abstinencia del droga. Entonces, en este momento uno piensa que sería muy bueno tener una pastillita para el desamor, pero imagínense que eso sería un desastre para la cultura, porque toda la poesía, mucha de la poesía, de las novelas, de la música, tiene que ver con el dolor del desamor. Piensen, la mitad de las canciones tienen que ver con el amor y la otra mitad con el desamor. Entonces, si hubiera la pastillita para el desamor, sería una gran pérdida para la cultura, pero es muy fácil. Esto está mediado por un neurotransmisor y lo único que hay que buscar es un antagonista que desplace a este dolor que tiene ese receptor con otra sensación del amor. Y la manera de deshacerse del dolor de la abstinencia del amor es el buscar otro rápido. Y un poco saca el clavo y el mundo está lleno de clavos, donde no se aplican con la novia. Rápido buscan que estén ahí rejustificando el dolor. Rápidamente salgan. Bueno, muchas gracias y estoy en mis órdenes para preguntar.